Hola, bienvenidos a todos y todas. Como siempre vamos a esperar unos 5 minutos antes de comenzar la clase.
Bueno, siendo las 11:45, comenzamos. A ver, la clase pasada nos fuimos a repasar algunos elementos de literatura y dejé orientaciones sobre narración y diálogo, así como estilo directo, indirecto e indirecto libre. Vimos un poco el arte de contar historias, de narrar, que sigue muy vigente hasta nuestros días. Vimos también cómo hay una serie de cursos, de capacitaciones, de talleres, etcétera, para aprender storytelling, el arte de contar historias aplicado a todo ámbito desde la expresión de los negocios, pero en lo que a nosotros futuros periodistas y comunicadoras sociales nos importa, en materia de narrativas en redes sociales, en relatos en guiones de radio y TV, en narraciones también de prensa escrita. Además vimos cómo usar de forma adecuada las comillas y los guiones para poder ocuparlos correctamente a la hora de escribir. Nuevamente les dejé un ejercicio, y como ya es costumbre, al final de la clase hay un tiempo como para comentar, revisar o aclarar dudas sobre los ejercicios. De momento no hay nadie conectado. Si llega alguien, yo me puedo quedar un ratito a responderlo, o me pueden escribir un correo y seguimos como el proceso vía correo. Hoy día vamos a ver adverbios y gerundios y las bases de ortografía acentual. Entonces, comencemos. Les voy a compartir pantalla con mi PPT. Y share screen, redacción general. Súper. Ya estoy compartiendo la pantalla. Como les decía, hoy día vemos adverbios y formas no personales y las pautas de ortografía acentual. Entonces, ¿qué es un adverbio? Es una parte de la oración que complementa un verbo, un adjetivo, otros adverbios también puede ser, incluso oraciones. Los adverbios básicamente lo que hacen es expresar circunstancias, como pueden ser, por ejemplo, formas de hacer las cosas, que son los de modo, lugar, tiempo, cantidad, si hay afirmaciones o negaciones, si hay duda, entre otros elementos. Los adverbios expresan circunstancias, como dice acá, y responden a preguntas básicas, como cuándo, dónde, cómo, de qué manera, entre otras preguntas. La palabra adverbio viene del latín adverbium y está construida del prefijo ad, que es hacia, junto, y verbum, palabra o verbo, y el nominal ium. Esto implica que la función principal de los adverbios es actuar como modificadores o como complementos de un verbo o frases verbales. De esta forma pueden dar información sobre circunstancias o actividades expresadas. Por ejemplo, acá hay algunos ejemplos. Lo dejamos aquí. El aquí, que es un adverbio, viene a modificar el verbo dejamos, indicando el lugar donde lo dejamos. O yo trabajé ayer. Ayer modifica el verbo trabajé, indicando el tiempo, o sea, cuándo fue que trabajó. Tú cometes errores frecuentemente. Se modifica la frase verbal cometes errores, indicando la forma, frecuentemente. Bueno, también acá hay un poco de periodicidad. Indudablemente él lo hizo. Indudablemente, que también es adverbio, viene a modificar el verbo, indicando una certeza en este caso. No hay dudas al respecto. Los adverbios también se usan como modificadores de adjetivos de otros adverbios, generalmente para indicar grado. Ahí hay ejemplos también. Esta paella está muy sabrosa. El adverbio muy viene a modificar la palabra sabrosa, entonces nos cuenta el grado, qué tan sabrosa está. Mi casa está bastante lejos. Ahí el adverbio bastante modifica otro adverbio, que es lejos. Ahí se da el ejemplo que les decía al principio, donde un adverbio modifica no solo un verbo, sino que también a otro adverbio, que en este caso es lejos. Y tradicionalmente, me pregunto si podré poner pantalla completa compartiendo pantalla. No, parece que no. Sigamos. Tradicionalmente los adverbios se han dividido como por categorías, entonces se conocen como adverbios de lugar, de tiempo, de modo, como les comentaba antes. De lugar se llaman de lugar o ubicación, y ahí están todos aquellos aquí, allí, allá, por acá, arriba, abajo, cerca, lejos, adelante, atrás, encima, debajo, enfrente, atrás y alrededor. Ah, adelante y detrás.
Y los adverbios de tiempo, que tienen que ver con usos horarios, y que marcan el ritmo y la periodicidad de las acciones, entonces están antes, después, luego, pronto, tarde, temprano, todavía, aún, ya, ayer, hoy, mañana, anteayer, siempre, nunca, jamás, próximamente, prontamente, anoche, enseguida, ahora, mientras y anteriormente. Los adverbios de modo, tenemos por otro lado, bien, mal, formas de hacer las cosas, regular, despacio, deprisa, así como, por ejemplo, aprisa, adrede, no sé si han escuchado eso, lo ocupamos mucho hablando, que es como a propósito. Peor, mejor, fielmente, estupendamente, fácilmente, negativamente, acá están todos los con mente, responsablemente, el calificativo. Todas las que se forman con esta terminación, que además se ocupa demasiado y hay que tener ojo, como yo les decía, después de que vimos el primer ejercicio, con aquellas personas que escriben o que hablan, buscando ocupar mucho el mente, porque hay veces que se ocupa como para darse un cierto aire de intelectualidad, como literalmente. Y al escribir hay que tener mucho cuidado porque produce mucha redundancia en el sonido, puede formar cacofonías y eso puede ser complicado. Y bueno, están los adverbios de cantidad o grado, también los llaman en otras partes, que tiene que ver con lo que es mucho, muy poco, mucho, bastante, más, menos, algo, pero no algo como cosa, sino que algo, demasiado, casi, solamente, tan, tanto, todo, nada, aproximadamente. Los adverbios que cumplen funciones epistémicas, así se llaman, no se compliquen con la palabra, epistémica viene de episteme, que tiene que ver con el origen de las cosas, del pensamiento, del conocimiento. Y entonces, ¿a qué se refiere? Que estos adverbios vienen a darle características de sentido o de formas de conocer las cosas. Entonces están aquellos que afirman, aquellos que niegan, otros que ordenan, otros que expresan dudas o exclamaciones, los que te hacen preguntas, y hay otro tipo de adverbios, los vamos a revisar. Los de afirmación, sí, también, cierto, ciertamente, efectivamente, claro, exacto, obvio, verdaderamente, seguramente, asimismo, entre muchos otros. Acá no son todos los adverbios los que están en los ejemplos de la presentación, hay muchísimos más, y en el habla cotidiana también van apareciendo formas, así que no se extrañan. Los de negación, no, jamás, nunca, tampoco, por ejemplo. Los de orden, primeramente, últimamente, que se ocupan en la estructuración de las oraciones. Los adverbios de duda, acá les decimos de duda, en otros lados se les dice adverbios dubitativos, como quizá o quizás, porque son válidas las dos formas de escribirlo dependiendo del contexto o del dialecto, del uso. Acaso, probablemente, posiblemente, seguramente, tal vez, puede, puede ser, a lo mejor. Están los adverbios interrogativos y exclamativos, que también les dicen relativos en algunos lugares, que son las formas que se ocupan ortográficamente en las acciones interrogativas y exclamativas, que son cuándo, cómo, cuánto, dónde, las típicas formas de estructurar las preguntas, que son idénticas aunque se escriben sin tilde. Y bueno, lo vamos a ver más adelante, pero estas preguntas se tildan con el simbolito de la tilde, estas palabras, digo, siempre que son preguntas o están en el contexto de una exclamación. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, hay otros adverbios, el solo, solamente, aún, inclusive, además, únicamente, incluso, mismamente, propiamente, precisamente, concretamente, viceversa, contrariamente, siquiera y consecuentemente. Todos ese tipo de palabras, antes de cambiar de página, que se ocupan para enlazar ideas, para determinar o calificar o complementar al verbo, a otro adverbio también puede ser, que ocupamos y que ocupamos mucho en el habla, pero que es bueno también manejar cómo las vamos a ocupar en el lenguaje escrito. Eso por un lado con los adverbios para tener clara la idea, y lo vamos a vincular con lo que sigue, que son
las formas no personales. Antes de pasar a las formas no personales, yo les había dicho que buscaran los modos de conjugación verbal. Ahí están. Que lo fueran viendo en la página, por ejemplo, central de la RAE, que está en el diccionario prehispánico de dudas. Ahí uno pone modelos de conjugación verbal, o simplemente en una búsqueda simple en Google pone verbos o tiempos verbales y va a llegar a esta misma página, que no son parte de este curso, por cierto, pero sirven para tener en mente los verbos y la forma en la que se conjugan para poder ver las formas no personales y cómo se relacionan con los adverbios en los procesos de escritura. Entonces, a ver, hagamos un recordatorio general, que ya ustedes deberían haber metido a las páginas a ver más o menos las conjugaciones verbales, que son, por ejemplo, el yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son, etc. Los verbos, como línea general para hacer el recordatorio, pueden ser regulares o irregulares. Regulares son aquellos que terminan o en general su estructura se mantiene a lo largo de la conjugación, como yo amo, por ejemplo. Yo amo, él amaba, nosotros amábamos, incluso cuando se ocupan formas más complicadas como compuestas, nosotros hemos amado, pero el am siempre se mantiene. Y están los irregulares, que son los que van cambiando, como el verbo saber, por ejemplo, que es yo sé, y después él sabía, y después ellos supieran, por ejemplo, o si tú supieras. Si se fijan, cambia mucho la partícula, a diferencia del yo amaba, tú amabas, que simplemente cambia la terminación, ¿sí? En los irregulares puede cambiar el inicio, y puede cambiar de forma bastante brusca. Estos pueden estar en su forma directa, como yo estoy, o en su forma compuesta, como les había dicho arriba, o él había temido, o yo había estado en clases cuando ocurrió tal cosa. Recordemos los modos que están acá. Ah, ¿verdad que puedo hacerlo con el mouse? Tenemos el indicativo, yo quiero, yo quise, que es la forma más frecuente de la conjugación verbal. El subjuntivo, yo quiera, que es acá donde cuando estábamos en el colegio nos enseñaban a usar la trampita mental de poner el qué, el truquito mental de pensar el qué antes del verbo. Entonces uno pensaba que yo quiera para poder como conjugar el subjuntivo, que yo quiera, que él quiera, que nosotros querramos, que vosotros querráis, etc. El imperativo, que son las formas antiguas de referirse que tienen que ver con autoridad, con reconocer una autoridad o reconocer una orden o reconocer una imposición o un llamado, amá, temed, que se ocupan mucho en las formas del español antiguo, cada vez se ocupan menos. Y bueno, eso con los modos, y tenemos también los tiempos verbales, que ustedes los recordarán, son indicativo, en el indicativo está el presente, pasado, que podría dividirse en dos formas, no se le dice pasado, sino que se le dice pretérito, y tenemos el pretérito imperfecto, que es, por ejemplo, bailaba, y el pretérito perfecto simple, que es bailé. Son dos formas distintas de referirse al pasado. El futuro simple, que pasará, y el condicional simple, que pasaría, por ejemplo. Tenemos el modo subjuntivo, que se puede conjugar en presente, pretérito imperfecto o futuro simple. Como les decía, este recordatorio de la materia de la media es importante para entrar a entender las llamadas formas no personales, que son el infinitivo, el gerundio y el participio, que las vamos a ver acá. Se me coló de pronto una hoja que estaba moviendo. Ya. Formas no personales. Primero siempre con las definiciones, para que todos y todas tengamos claro de dónde vienen las cosas, básicamente. Se denominan no personales porque no tienen una flexión de persona, sino un carácter único. Eso básicamente en gramática. Se caracterizan porque pueden funcionar como verbo o como sustantivo en el infinitivo, o como un adverbio en el gerundio, y por eso es que es importante considerar o tener en mente las formas de conjugación verbal para entender que una forma no personal en un gerundio
puede funcionar como un adverbio, y es ahí donde ligamos las dos materias. O también puede funcionar como un adjetivo en el participio. Todo esto es como materia de media que vale la pena en recordar y concientizar para poder ocuparla de mejor manera. El infinitivo es aquel que expresa una acción de forma impersonal. O sea, le quitamos como la persona al infinitivo y puede funcionar también como sustantivo. Ahí hay algunos ejemplos: fumar mata o me gusta cantar. Y si recuerdan, estos se dividían en primera conjugación, segunda conjugación y tercera conjugación, que son las formas que terminan con ar: fumar, matar, cantar, como está acá en los ejemplos, comer, oír, vivir, entre otras posibles terminaciones. Y bueno, en gramática se habla de la primera conjugación, la segunda conjugación y la tercera conjugación para el ar, ir. El gerundio El gerundio expresa una acción simultáneamente o inmediatamente anterior a la del verbo principal. O sea, básicamente se usa para indicar que una acción está en desarrollo, que está ocurriendo al mismo tiempo. Por ejemplo, Ana está leyendo el periódico. El perro lleva ladrando desde las 7 de la mañana. Y estas se dividían a su vez en el ando yendo. El participio. En español utilizamos participio como una forma de verbo auxiliar haber en los tiempos compuestos. En este ejemplo, la forma de conjugación, el pretérito perfecto indicativo, se utiliza para expresar una acción pasada, pero cercana al momento que se habla. He visto al peatón cruzar la calle, por ejemplo. Podríamos agregar eso. Queda más claro. Cruzar la calle. También el participio funciona como adjetivo. La película es muy aburrida y estos se dividen en lo ado e ido. Y acá les pongo, ojo con la reiteración excesiva de las formas no personales en los textos. Y básicamente este es todo el meollo del asunto, pensando en los adverbios y particularmente pensando en las formas no personales. O sea, lo de los adverbios tiene que ver para que ustedes vean cómo funciona, cómo se enlaza, pero lo importante en la redacción de textos es no repetir de forma excesiva las formas no personales. Suele ocurrir que redactando el autor se queda pegado, por ejemplo, en la forma no personal, y como que se queda mentalmente pegado en ella. Pasa mucho con el gerundio, especialmente con el gerundio. Por ejemplo, estaba caminando y hablando por teléfono cuando de repente vi pasar a mi vecino que estaba comprando en el almacén. O sea, estaba caminando y hablando cuando lo vi comprando. Y mientras pasó mi amigo que estaba recitando. Y todo eso, cuando va uno detrás de otro, porque lo necesitas de alguna manera encadenar para expresar la idea, suena muy monótono, suena muy tedioso, genera cacofonías, como les conté, entonces es bien complicado. Esta repetición se nota mucho fonéticamente, es incómoda, pero además tiene el tema de que hace pesados o lentos los textos. Esa es la sensación con la que uno se queda. Hay que buscar formas de escritura que sean más directas. También, bueno, esta misma frase que les decía, como que iba caminando, bla, bla, se podría reescribir de otra manera, podría ser algo así como: hablaba por teléfono cuando de repente vi pasar a mi vecino que fue a comprar al almacén. Es mucho más directo, es mucho más claro, y si se fijan altera el ritmo de los textos. Y el ritmo de los textos es muy importante en la escritura del periodismo, porque tenemos poco tiempo para escribir o para comunicar una idea, hay que ser claros y concisos. Los textos deben sonar bonitos, no deben sonar con cacofonías o con cosas que molesten, no deben ser pesados, no lentos. Entonces ocupar un estilo mucho más directo al escribir es bueno. Con esto no estoy diciendo que las formas no personales sean malas y satánicas y tenemos que evitarlas. Se pueden ocupar. De hecho, se necesitan ocupar en muchos textos, pero hay que tener mucho cuidado con no abusar. Yo les hablé mucho del gerundio, pero también puede ocurrir el abuso en participio. Por ejemplo, el hombre había bebido y estaba en un estado que nunca había vivido, por decir algo. Hay que tener mucho cuidado con el ido, ido, ido.
ando yendo, ¿sí? Eso es lo que me importa, o la idea principal que me importa con la que se queden en esta parte de la información. Tener mucho cuidado con repetir o con hacer uso excesivo de las formas no personales en los textos. Y ahora pasamos a ortografía acentual. Ya estoy con mis imágenes de signos que a algunos les parecerán comunes, otros más crípticos. El primero es nuestra ya común y por todos conocida tilde. Y los vamos a ir revisando. Pero básicamente, ¿qué es la ortografía acentual? Vamos a la presentación. Es el conjunto de normas según las cuales corresponde o no poner tilde a las palabras. Todos los vocablos tienen acento. El acento no es el grafema, el dibujo, lo gráfico, sino que es el golpe de voz, pero no todos deben ser acentuados gráficamente, que es la tilde, o también se le llama la tilde acento gráfico, por el dibujo. O se le llama acento ortográfico, dependiendo del tipo de acento que sea. Se utiliza tilde, y el prosódico es donde se carga la voz. Solo se carga la voz, pero sin tildar. La ortografía acentual es de suma importancia en el español escrito, ya que la tilde en una posición u otra puede dar un significado completamente distinto a una misma palabra. Le puede otorgar un tiempo verbal determinado a lo que se dice o se escribe, y cambiarle el sentido de oraciones y textos pronunciados. Entonces es muy importante que tengamos claridad de dónde poner o no poner las tildes, y no omitir tildes que deben ir, que es una cosa que habitualmente pasa mucho. Vuelvo al dibujo para hablar un poquito de las tildes. Bueno, esta es nuestro acento habitual, nuestra tilde habitual, que se llama acento agudo. Esta es el acento grave, que se ocupa en otras partes. Nosotros no tenemos este acento que va como para el otro lado. Este es el acento habitual y este va en el sentido inverso. Y este se llama acento circunflejo, que se ocupa más en francés, o le dicen acento de casita. Ese es. Y abajo les puse otros que se llaman signos diacríticos, y hay varios, les puse 3, hay varios más. Este primero que está acá se llama virgililla. Siempre me confundo con esta palabra. Virgililla. Se las voy a escribir. Para que la vean nomás. Solo para que la vean, porque después la voy a borrar de la presentación. Así se viene a escribir. La virgililla es básicamente la parte de arriba de la ñ en nuestro lenguaje español, pero no solamente se ocupa en el español, se ocupa en distintos idiomas para hacer un énfasis en que se cambia la forma de enunciar. Esto básicamente es un signo que se ocupa para expresar fonología, sonido. Por ejemplo, la nasalización, como ñ, la ñ, o la velarización, donde se extienden las palabras, ¿sí? Está este que también es común entre nosotros, que es la diáresis o crema, o cremilla incluso le dicen. Se sitúa sobre la letra U en las sílabas que ye o gui, para indicar que la vocal debe pronunciarse, como en las palabras cigüeña, pingüino, por ejemplo. Y está esta que es la cedilla, que acá es una letra mayúscula, entonces se ve rara, pero es la típica letra francesa, como con la colita para abajo, que es un signo diacrítico también. Estos 3 son signos diacríticos, como les decía, hay muchos más, que es utilizado con consonantes, como el caso de la C en el francés, en el catalán, y en otras lenguas también, como el portugués, o más cercanas el náhuatl, en lenguas latinoamericanas, digamos, americanas en verdad. Bueno,
Hay más, está el orgonet, el carono-jakek, que se ocupa como para las lenguas checas, los puntos, el slash, a veces en algunos signos, en el checo también el krosek, que es como un anillo, como un puntito, un circulito arriba de la palabra, me imagino que lo han visto, creo que también se ocupa en el ruso. Pero bueno, eso como para tener una idea general. Me quedé en esta parte, en el recordatorio útil para empezar a pensar en la ortografía acentual. Al igual que las sílabas, las palabras, las vocales pueden ser tónicas o átonas. La vocal tónica es aquella que recibe mayor fuerza en la pronunciación y la vocal átona no recibe la mayor fuerza de la pronunciación. Sea, paréntesis, que estemos hablando de un acento prosódico, que es donde simplemente se carga la voz, o un acento ortográfico donde sí se ocupa la tilde. ¿Sí? Seguimos. Hay tipos de palabras. De acuerdo a las sílabas acentuadas de una palabra, es que se realiza todo este procedimiento, es decir, es la que se pronuncia con más fuerza respecto a las demás. Esto es como muy de educación media, pero vale la pena recordarlo y tenerlo súper presente para las reglas básicas del acento ortográfico, que están más abajo. Y bueno, están las palabras agudas, cuya última sílaba es acentuada, las sílabas son las divisiones de palabras. Las graves, que en algunas partes se les dicen llanas, con una acentuación en la penúltima sílaba. Las esdrújulas, antepenúltima, esa es la que se acentúa, o las sobresdrújulas, donde es la sílaba que va antes de la antepenúltima. En las sobresdrújulas todas tienen la misma estructura, va una forma verbal, un pronombre encíclico que se llaman, que es el te, me, se, y un complemento. Por ejemplo, la palabra cámbiamelo. Si se fijan, acá esto se puede dividir en cambiármelo. Y tiene 4. Entonces esta sería la última, la penúltima, la antepenúltima, y entonces se acentúa con acento ortográfico la anterior a la antepenúltima. ¿Sí? Voy a dejar esa corrección que hice. Sobre las reglas básicas del acento ortográfico, esto también lo tienen que haber visto en sus clases de español. Las palabras agudas llevan acento ortográfico o acento gráfico cuando terminan en N, S o vocal, como ahí hay ejemplos: mamá, tendrás, cantar, corazón, la palabra jurel, amor. Las palabras graves llevan el acento gráfico si terminan en cualquier consonante menos la NS, amplio, mástil, Víctor, azúcar, caballero o ángel. Acá no vocal, solo NS. Si se fijan en el ejemplo, amplio termina en vocal. Las palabras esdrújulas siempre llevan acento gráfico, siempre, siempre, igual que las sobresdrújulas. En palabras esdrújulas tenemos, por ejemplo, síntesis, escúchalo, esdrújulo, esdrújula, míralo, rúbrica, como las rúbricas de evaluación, zángano, y en sobresdrújulas, devuélveselo, prepáralo, prepáratelo, etc. Cámbiamelo, como vimos arriba. Esto es la regla básica del acento ortográfico. Cuando tengan dudas en alguna palabra, pueden recurrir a ver las sílabas, y si recuerdan estas reglas pueden corregir ahí mismo la palabra. Hay algunas excepciones, muy pocas a estas reglas básicas del acento ortográfico, y las excepciones no tienen regla, son excepciones y básicamente se aprenden con el uso. Por eso es que es importante, yo les digo siempre, como ir leyendo y escribir, 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 y revisar y corregir, para aprenderse cuáles son aquellas excepciones a las reglas, que son muy pocas, porque básicamente esta regla funciona bastante regular. Sigo. Como está el acento ortográfico, está el acento diacrítico y también está el diarético. El diacrítico se ocupa para
distinguir palabras unas de otras. Es propio de las lenguas romances, por ejemplo, el español, el francés, el catalán, que son lenguas romances. No son muchos los casos, por cierto, de acentos diacríticos. Algunos libros antiguos hablaban como de los 9 casos, entonces la gente se aprendía las cosas como por regla 9, pero no funciona tan así, han aparecido nuevas palabras y todo, y hay otras que se van descartando también, como les hablaba en la segunda o la segunda clase a raíz de las movilidades de las lenguas. Entonces acá tenemos algunos que son como los más frecuentes que se ocupan hoy. El el, que se divide del el con tilde o con acento, y el sin acento. Acá debería decir tilde, porque todas las palabras se acentúan. Y de hecho, mejor borrar esto. Bueno, hay un el que lleva tilde y un el que no lleva tilde. ¿Cuál es la diferencia entre el el y el el? El que no lleva tilde, el chiquitito, el que está acá, es un artículo, y el con tilde es un pronombre personal, que estamos hablando de él, de esa persona, y cuando estamos hablando de él, de esa persona, y no de el lápiz, es ahí donde lleva la tilde, o el acento gráfico. Pasa lo mismo con tú y tú, es tu lápiz, que no llevaría acento. Oye, tú, ese acento, ese tú, que yo te estoy hablando a ti, a modo de pronombre personal, sí lleva acento, a diferencia de este, del lápiz, que es un adjetivo posesivo. Si se acuerdan, yo poseo, él posee, tú posees, ¿sí? Está el te y el te. El primer te, o sea, el te que no se tilda gráficamente, es un pronombre personal. Te como té para ti, yo te traje un té. Ahí se me ocurrió una frase que tiene los dos té, porque el otro té, el té con tilde, es el té que se bebe. Yo ahora estoy bebiendo café, pero este tipo de té. El mi y el mi, uno es un pronombre personal y el otro es un adjetivo posesivo. El pronombre personal es, bueno, pasa lo mismo, ¿no? Con el mi, como del mi, del mío, que es el adjetivo posesivo. Y también estaba pensando, por eso me quedo un poco pegada, que también se ocupa el mi de la letra mi del sonido musical, do, re, mi. Entonces el mi que lleva tilde es aquel mi que habla de lo que es mío, de la posesión. Está el de y el otro de, pero esta en verdad es una separación que ya no se ocupa mucho, igual que el aún y el aún, que sí que está en discusión en estos momentos en términos de su transición, aunque en Chile se sigue acentuando de momento, o más bien como por el uso, aunque la RAE entiendo que acepta los dos usos en estos momentos. Y también están el cuándo, el cómo, el dónde, el qué, el quién y el por qué, que era lo que yo les decía que íbamos a ver después, que se acentúan cuando se ocupa la exclamación o la interrogación. Cuando dices, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Quién? ¿Por qué? Todas las preguntas llevan tilde. Entonces, ojo con eso, porque hay mucha gente que no las pone. Además, que no es lo mismo el por qué, que va separado, que el por qué, que es cuando estás respondiendo la pregunta. Ahí es súper claro. Uno pregunta, ¿por qué ocurrió tal cosa? Separado. ¿Por qué? Con acento en el qué, para diferenciar. Y alguien responde, porque me dio ganas que así fuera, por ejemplo. Y ese porque va todo junto y sin acento ortográfico, sin tilde. También está el más, que es para diferenciar el signo más. Lo voy a anotar acá al ladito. Ese más, de más de cantidad, de adverbio de cantidad, quiero más de ahora. Está el C,
que se tiene que tildar para diferenciar del pronombre reflexivo. Los pronombres reflexivos son cuando uno dice, él se cayó, por ejemplo, y él se pegó muy fuerte, para ligar las ideas dentro de una frase, una oración. Y este sé que lleva la tilde es el sé del saber. Yo sé que la fórmula funciona porque la he probado antes. Está el sí, que también se ocupa para distinguirlo de la nota musical. Está la nota musical, bueno, este es parecido al caso del mi. Está la nota musical, do, re, mi, fa, sol, la, si, si arriba. Y está el sí que se llama, bueno, es súper complicado eso, no vamos a entrar mucho en la sintaxis, pero es una conjunción que marca una condición. Si yo fuera un pez, eso por ejemplo se llama oración subordinada, adverbial, condicional, pero insisto, no vamos a entrar mucho en sintaxis, la idea es que sepan que se diferencia del sí condicional, del sí nota musical, de la respuesta, y esta es la que sí se tilda, la respuesta sí, como cuando tú dices, ahí está mi papel, como cuando tú dices sí, así es. Y está el solo es un caso súper típico, está el solo de solamente, yo solo quiero cualquier cosa. Solo quiero ser feliz. Y él está el solo de soledad. Él está solo. Siempre está solo. Entonces ahí en ese último es justamente donde se ocupa la tilde. Si se fijan, los casos de acento diacrítico no son demasiados. Hay algunos que ya no están en esta lista, que estuvieron antes y que salieron, y hay otros que están en discusión, como el de o el aún, incluso el solo. Creo que la RAE dio autorización para, dependiendo del dialecto y de la forma del habla de cada localidad, se ponga o no se ponga esta tilde para diferenciar, entendiendo que se puede diferenciar por el contexto de lo que se dice, cosa que puede ser fácil para nosotros los hablantes, pero es bastante complicado para la gente que viene de afuera. Y como está en discusión, de momento se mantienen, o quizás mejor mantenerlo, por lo menos a la hora de escribir, para evitar confusiones, sobre todo cuando uno le está escribiendo textos a un público que es mayor de edad, que de pronto tiene en la cabeza o tiene muy impregnadas las normas antiguas de la escritura. Si tú le escribes como a tu profe que es mayor, y de pronto no le pones tilde al solo, te puede contar eso como una falta, aunque haya alguna discusión en términos dialectales que se esté desarrollando, o que la RAE permita en estos momentos mantener las dos formas, ¿sí? Yo normalmente, bueno, en este último tiempo no estoy escribiendo el solo con tilde para textos como de una visión más moderna, pero para ensayos o trabajos como doctorales, etcétera, sí lo tildo para evitar cualquier problema o cualquier confusión. Bueno, y también para terminar está el acento diérético, que es este que se usa cuando hay secuencias de vocales que forman hiato. Esto es tema. Es un tema, digo, porque es un tema bien complicado. Estaba mirando el apunte para ver cuánto me voy a detener acá. Se usa cuando hay secuencias de vocales que forman hiato, es decir, cuando existe cierta combinación de vocales, las cuales no se hallan juntas en una misma palabra, no forman un diptongo, sino que se separan en sílabas diferentes y contiguas, una al lado de la otra, como la palabra baúl, que la podemos definir en sílabas baúl, y por lo tanto se tilda. Y acá hay algunas normas que les voy a ir entregando en guías que quiero que vayamos revisando para poder complementar toda esta información, porque es harto el cuerpo de información. Es bueno que vayan revisando estas reglas en otros lados también, aparte de lo que podamos conversar nosotros en clase, pero más importante aún es que las vayan aplicando. O sea, hay muchos temas en el lenguaje que tienen que ver con casos, con sintaxis ya más detallada, y que finalmente uno, si bien no se puede aprender o no se termina aprendiendo todas las reglas sintácticas,
salvo los lingüistas que se dedican al estudio de eso. Sí se puede ir aprendiendo las formas en los procesos contextuales, y eso tiene que ver mucho con los procesos como de escritura, y de revisión, y de corrección, y así se van aprendiendo como todos estos detallitos. Y yo creo que básicamente lo que más sirve para reforzar esto es escribir, 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 revisar, revisar y corregir. Por lo mismo, acá llega un punto, nosotros vamos generando ejercicios clase a clase. Esta clase no voy a dejarles un ejercicio, pero sí les pido que ya tenemos 3 ejercicios solicitados. Tengo un grueso de los primeros ejercicios que me entregaron la gran mayoría de ustedes, que corresponden a la primera clase. Los demás ejercicios, si pueden, vayan haciéndolos. Si tienen tiempo, vayan practicando y haciendo los ejercicios para que yo les pueda hacer el feedback y la devolución, y vayan ejercitando todos estos elementos de los cuales yo les entrego pauta, pero básicamente es su labor ir aprendiendo y absorbiendo las normas gramaticales, sintácticas y todo. La próxima clase deberíamos ver ortografía puntual, que es temón, que es donde se puntúa, donde se pone coma, punto seguido, punto aparte, todo lo demás, es temón, y tiene varias partes y cositas que aprender. Entonces vayan revisando las guías y todo eso, y vayan por favor haciendo los ejercicios. Una vez que terminemos ortografía puntual vamos a salir de esto y nos vamos a meter en cómo organizar las ideas en grueso modo para poder generar una buena redacción, pero sí es muy importante que conozcan de antemano las normas. Entonces, por lo mismo, cuando tengan tiempo, si tienen posibilidades de conectividad, conéctense, vayan haciendo los ejercicios, tomen nota de cuándo hicieron los ejercicios, eso es súper importante. Como les comenté la clase pasada, parte de la evaluación de este curso tiene que ver con su desarrollo personal de integración de la información. No importa los ritmos, no importa los tiempos, en el sentido de que no importa si pueden estar conectados a esta clase o no, o después van a ver todas las clases juntas, o ver cómo lo vamos a hacer para poder ordenar después de una mejor manera el semestre, pero lo que me interesa es que aprendan, y para eso es súper importante que hagan los ejercicios, y para saber cómo va ese proceso de aprendizaje es importante que pongan la fecha en la que hicieron cada uno de los ejercicios, y me los vayan mandando en la medida en la que su posibilidad de conectividad lo permita, pero traten de no atrasarse porque todos los ejercicios van a tener una importancia en esa evaluación. Como les comenté, un 50% de la evaluación de este curso van a ser los trabajos. Entonces yo les recomiendo no atrasarse si tienen la posibilidad de no atrasarse, y si no la tienen, lógicamente que hay una consideración especial respecto del tiempo que han tenido para poder realizar los trabajos. No, por eso es más importante que pongan la fecha, ¿sí? Entonces, esto sería por el día de hoy. Van a ser ya las 12:30. Me despido. Les adelanto que vamos a ver la próxima sesión de ortografía puntual, para luego meternos a los elementos más gruesos de la configuración, en términos de redacción de un texto, los órdenes, los sentidos. Vimos un poquito al principio cuando vimos esto de la organización mental, los tonos, las narrativas, pero ahora vamos a ir abordando la labor de escribir un texto como un proyecto. Así que eso sería. Un abrazo, que estén todos y todas muy bien, y nos vemos la próxima sesión. Ojalá nos podamos ver en algún momento pronto para conocerles presencialmente, en la medida en la que esta crisis sanitaria, por supuesto, lo permita. Un abrazo, que estén muy bien. Les dejo de compartir pantalla. Nos vemos, que estén muy bien.